Entonces, como estábamos hablando, todos ustedes están basando su trabajo en plataforma Autodesk, es decir, todos ustedes están modelando arquitectura, estructuras e instalaciones en Revit, Revit Arquitectura o Revit MEP o Revit Estructura. Entonces, para estos efectos, um, yo voy a arrancar con la creación de un modelo, pero teniendo en cuenta algunas de las variables que ustedes ya empezaron a analizar y a incorporar en sus respectivos protocolos. ¿Cuáles son esas variables? La estructura de un, o la creación, más que la estructura, sería la creación de un EIR, de los requerimientos. Wow. Hmm. EIR. Y esos requerimientos seguramente van a ir en función de muchas otras cosas. Otras cosas como cuáles? Pues otras cosas como que seguramente aquí van ustedes a empezar a analizar cuáles son las fases del proyecto, cuál es el punto inicial del proyecto. Es decir, si ustedes van a iniciar el tema BIM únicamente con un proyecto arquitectónico ya existente, o si ustedes van a empezar con un diseño, o si ustedes van a empezar con un esquema básico, con un anteproyecto, es decir, cuál es la cronología de su proyecto, cuál es el punto de partida. Recuerden la famosísima curva de San McLeamy, donde en la parte inferior me está hablando de las diferentes fases del proyecto, desde el esquema, pasando por el anteproyecto, proyecto y construcción. Entonces, ¿ustedes dónde van a arrancar? En este caso, pues yo diría que para este ejercicio, que realmente van a ser 6 muros, a mí me contrataron en etapa esquema. Entonces, yo lo único que voy a hacer como arquitecto diseñador, seguramente voy a empezar con mi esquema básico, que no necesariamente tiene que ser creado con Revit. Puede ser un SketchUp, puede ser un Rhinoceros. En este caso voy a abrir mi plantilla métrica por defecto, y seguramente si yo tuviese algún contexto, algún entorno, alguna topografía, pues evidentemente como parte de mi proceso de diseño, lo primero sería incorporar todo ese tipo de elementos. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar la herramienta de componentes modelados en sitio para poder hacer un estudio muy rápido del entorno. Entonces, lo único que voy a hacer, por ejemplo, es, oh, no sé, vecinos, que esto seguramente lo podremos incorporar a futuro con las herramientas de fases, o seguramente lo vamos a poder incorporar en nuestro programa 4 y 5 de preferencia. Bueno, seguramente ustedes no van a presupuestar vecinos, pero cuando hagan la línea de tiempo sí debe aparecer como una preexistencia. Entonces voy a generar simplemente una pequeña extrusión, y esa extrusión va a ser las veces de todos los vecinos. Entonces voy a finalizar el modelo y probablemente con las herramientas de copia múltiple, con las herramientas de topografía y con muchas de las otras herramientas que ustedes ya conocen, pues vamos a generar todo el resto del entorno. Aquí voy a alinear fachada, voy a decir que esto es una cosa, bueno, control C no, copy múltiple, para poder decir que mi edificio está en, no sé, entre medianeras. Oh, noten que esto no es más que una cosa supremamente variable, supremamente esquemática,
porque seguramente si yo voy a tener que hacer el diseño, pues voy a tener que meter alguna parte de soleación, una cosa muy básica. Es decir, tampoco es la incorporación del diseño sostenible, pero pues siendo yo el diseñador principal del proyecto, lo más probable es que necesite tener en cuenta muchas de esas variables como diseño. Entonces, no voy a generar superficie topográfica de momento, eso se puede incorporar después. Y digamos que mi esquema radicaría, por ejemplo, en 4 muros. Voy a trazar muros de piso 1 a piso 2. Ni siquiera he configurado las alturas, no he cambiado niveles, no he hecho unidades, simplemente estoy aquí tratando de mirar cuál sería la mejor ubicación de mi proyecto. Tengan en cuenta un poco lo que habíamos visto con respecto a las coordenadas compartidas, porque seguramente esos objetos de localización sí me sirven como fundamento de diseño. Es decir, si yo acá tengo, voy a trazar un par de líneas de anotación para, como ya lo hemos visto anteriormente, definir que tengo un norte que está inclinado X y que esta es la coordenada que conozco, el GPS, las plaquitas del Agustín Codazzi. Entonces, eso no lo tengo que configurar todavía, simplemente porque pues eso ya es cuando voy a establecer un proceso de comunicación entre las diferentes disciplinas. Acá estoy haciendo yo mi diseño, mi esquema, entonces voy a arrancar con configuración y voy a configurar, vale la redundancia, la localización de mi proyecto. Entonces ya saben ustedes también que aquí me arroja una localización genérica basado en un servidor de mapas de internet, lo cual me permitiría a mí o seleccionar, en caso que no tenga internet, un listado de ciudades por defecto, o si tengo internet, pues meter el nombre de la localización que yo quiera. Vamos a meter Agua Chica y aquí me dice, enter, aquí me dice Agua Chica, Colombia. Entonces él busca las estaciones meteorológicas más cercanas y pues vemos que efectivamente la configuración es correcta. Tengan en cuenta también que por términos de soleación, el cenit, el punto alto que llega cuando tenemos el sol encima, no es totalmente vertical a nosotros, es decir, tiene un ángulo de inclinación y ese ángulo es precisamente acorde a la latitud. Si yo paso aquí a lista de ciudades por defecto, se darán cuenta que me aparecen las coordenadas de Huachica en latitud, longitud. Entonces aquí el sol no va a pegar verticalmente hacia el piso, sino va a llegar con una inclinación mínima de 8.31 grados. Entonces, pues nada, eso me sirve bastante bien para poder configurar mi localización. Voy a prender el sol, porque de una forma muy gráfica yo voy a decir configuración del sol, settings. Quiero conocer el estudio solar de un día. Vamos a meter Agua Chica hoy, desde que sale el sol hasta que se va, con una precisión de 15 minutos. Y lo prendo. Entonces, efectivamente, esto era un poquito lo que les estaba comentando, el ángulo 3D. El ángulo del sol nunca es totalmente vertical. Le voy a decir aquí en esta configuración que utilice la localización que acabo de configurar. Y pues ahí está mi inclinación de 8 grados. Ahí está la latitud. Entonces, sabrán ustedes que aquí me aparecen solsticios y equinoccios. Entonces ahí están las fechas completas. Yo puedo cuadrar de julio a diciembre.
y si me mueve en el otro sentido, pues seguramente no estoy moviéndome por las fechas, sino por la hora. Entonces, digamos que este es un buen punto de partida. Ahora, aquí vemos una sutil diferencia y es que mi norte, el norte real, no es el mismo que está en mi plano de localización. Entonces yo tengo que hacer una rotación de ese norte real y esa rotación la voy a hacer de una forma muy sencilla. Lo único que voy a hacer es voy a entrar aquí en planta, a posición, y le voy a decir rotar norte real. Antes de eso el programa me solicita una configuración. Me dice pilas, no puedo hacer ese cambio hasta que la vista esté orientada a norte real. Entonces voy a entrar a las propiedades, le voy a decir orientación, norte real, y aquí ya puedo variar la posición del norte. Entonces rotar norte real, voy a decir que el centro de rotación es este y que esta línea va para arriba. Pareciera, miren que acá en el 3D giró el norte, pareciera que gire el proyecto, pero no. Aquí giró porque la planta de localización es la única que debería tener el norte real hacia arriba, el resto tiene el norte del proyecto hacia arriba. El norte del proyecto igual el norte con el cual ustedes están organizando sus ejes principales. Entonces, si yo le digo cambie la orientación de la planta a norte del proyecto, veo que efectivamente no me giró el proyecto, lo que giró fue el norte. Personalmente, opino que la planta de sitio usualmente en un plano de radicación va como, no sé, plano de loteo, como manzana catastral, como lo que sea que ustedes quieran meter en la localización, entonces usualmente está alineado a norte real. Esta configuración que hice acá me serviría a mí para decirle al proyecto, primero, préndame las sombras, para eso es que sirve un estudio solar, y segundo, verificar si la orientación es correcta o no es correcta. Entonces voy a decirle de nuevo en configuración del sol que quiero ver cómo se comporta el sol en un esquema por defecto, en un solsticio, en un equinoccio, que son las fechas críticas, o simplemente quiero ver cómo se comporta a lo largo de un día. Quiero ver cómo se comporta el sol hoy desde las 5:35 de la mañana, que es la hora en la que sale el sol en Aguachica, ya conoce esta información, hasta las 6:06 pm, que es la hora en la que el sol ya no está. Entonces, en este punto es importantísimo cuando hago estos estudios generar los vecinos, porque es diferente tener acá un volumen que me está tapando toda la iluminación o no tener absolutamente nada. Entonces voy a darle cierta precisión. Ahí ya tengo el sol configurado 5:35 de la mañana y yo ya podría decirle preview del estudio solar. Le doy play. Entonces seguramente el hecho de poder ver cómo se están comportando las sombras, pues ya implica que yo puedo empezar a analizar un poco más en detalle cómo va a ser la fachada de mi edificio, cómo es el anteproyecto, qué materiales voy a poder utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Cancelo. Si quiero, le puedo decir al programa que me exporte esto en formato video, que me exporte esto en formato imagen, pues para poder decirle al cliente, señor cliente, con base en esto diseñé la fachada. Entonces seguramente yo voy a tratar de bloquear acá en su mayoría y voy a tratar de hacer que la iluminación que entre sea por el norte. Entonces mi fachada va a ser esto. Split, split. Borro y listo. Si le doy play de nuevo a mi estudio solar,
Es un gesto muy sencillo que me está bloqueando la luz directa del sol y seguramente todo el componente de iluminación va a entrar bien sea en este caso por el norte, por ejemplo. Seguramente aquí también tendré que hacer algunos elementos de cubierta, no sé, alguna cosa rara, pero por lo menos acá podremos ya empezar a ajustar diseño. Entonces, ya tengo el anteproyecto aprobado. Mentiras, ya tengo el esquema básico aprobado. Ya tengo por lo menos la implantación del proyecto aprobada. En este punto, en este punto es donde ya empezamos nosotros a decir, oh, bueno, esto ya ya pasó de ser un esquema, ya vamos a empezar a hacer la aprobación del proyecto. Entonces, ya que estamos metidos acá, necesitamos, primero, empezar a desarrollar la arquitectura a nivel proyecto. Segundo, tenemos que empezar por lo menos con los esquemas gruesos de las instalaciones. Y tercero, aquí podríamos, que es una de las discusiones que ustedes tenían en algunas de las uh, correcciones con los expertos en el tema BIM, era que aquí ustedes no pueden arrancar un proceso de coordinación con un lot bajo, con un lot, qué sé yo, 100 o 200. Personalmente opino que sí, y ya verán la razón. Eh, entonces, ya tengo mi archivo esquema arquitectura. Ese archivo, pues, o sea, aquí ya puedo pagar o voy a cambiar la configuración del sol para no tener ese chorrero tan largo de sombras. Voy a decir que es un sol quieto a las 10:08 de la mañana, no sé. Y este archivo, por temas de trazabilidad, lo podría guardar como, voy a crear por aquí afuera una nueva carpeta. Que contiene el esquema básico de arquitectura. Ese esquema yo lo puedo dejar ya como una versión anterior o simplemente puedo trabajar en este ya como el proyecto arquitectónico. Personalmente, insisto, en este punto yo podría empezar a dibujar o a definir los contornos. Para eso tengo herramientas muy gráficas como las líneas o como los planos de referencia, como objetos de anotación. Están las líneas de detalle, objetos de referencia como planos de referencia o incluso puedo llegar a utilizar algunos ejes. En este caso, por ejemplo, sabiendo que yo voy a tener aquí, voy a trazar el contorno más o menos el contorno básico de mi edificación. Tracé 3 planos porque voy a empezar a estructurar esto como algo realmente serio, como algo de trabajo. Entonces voy a borrar toda la información basura. Seguramente para desarrollar este esquema lo primero que hice fue meterme en la página del Sinupod y consultar la normativa, ir a la curaduría, pedir un concepto de norma, etc. El caso es que mi esquema ya está aprobado. En algún punto yo les mencioné que es muy práctico tener el contexto como un archivo. Entonces aquí voy a empezar a archivo, guardar como proyecto. Y pues en términos de trazabilidad, en términos de um, línea de tiempo, yo podría colocar año, mes, día y la estructura de nombre que ustedes ya vayan a utilizar. Personalmente yo utilizo mucho esto, año, mes, día, no al contrario, como muchos pensarían, día, mes, año, porque seguramente me voy a confundir porque de pronto hay un archivo que dice el 22 de mayo, otro que dice el 22 de junio, otro que dice el 23 de abril y me quedarían precisamente en un orden, en ese orden que lo dije, en un orden incorrecto.
Aquí seguramente yo voy a decir que este sería la referencia exterior. Entonces yo podría, incluso puedo organizar esto por disciplinas. Voy a decir que esto es topográfico, guión bajo, fecha, guión bajo, exterior, la estructura de nombres que ustedes quieran basado en la ISO, basado en la metodología o basado en simplemente el flujo de trabajo tradicional. Paralelo a esto, mientras voy puliendo o mientras voy generando este tipo de archivos de trabajo, pues acá yo también voy a empezar con mi respectivo, o bueno, yo ya tengo un protocolo. Protocolo, recuerden que es común para todos los proyectos, el plan de ejecución es único para cada proyecto. Entonces, aquí yo tendría un BEP. Miércoles, no está cogiendo bien un BEP. Y ese plan de ejecución me dice que para fase de anteproyecto, de pronto, pues a mi protocolo decía generalidades, haga el esquema, pida normas, para de contar. Pero en el plan de ejecución me va a decir que en la etapa 2, en la etapa anteproyecto, primero tengo unos inputs que son el plano topográfico. Necesito empezar a separar los archivos, entonces acá yo tengo mi desglose, mi estructuración de archivos. Esto lo puedo hacer en una carpeta de Windows o simplemente lo puedo ir haciendo en el beamserver.center o lo puedo hacer en el A360 o lo puedo hacer de cualquier forma, porque resulta que en este mismo punto ya se empiezan a incorporar las diferentes disciplinas, las diferentes ingenierías. Así sea un anteproyecto, pues yo ya sé que el objetivo de este proyecto va a ser construirse y por lo menos yo voy a tener contacto con esas diferentes ingenierías. Insisto, todos los proyectos se manejan diferente, todas las etapas son diferentes, depende del presupuesto, depende del cliente, depende de infinidad de variables. En este caso particular, yo voy a empezar a trabajar las ingenierías en etapas tempranas, en esquema anteproyecto. Entonces, mientras estoy estructurando esta información, seguramente también voy a entrar por, no sé, por mi red local, por mi Beam Server, por el explorador de Windows. Voy a empezar a mover este trabajo. Entonces, aquí tengo los inputs por fuera, que son mi plano topográfico, mi esquema de arquitectura y todos mis planos de AutoCAD, todas las demás cosas. De aquí en adelante vamos a empezar a generar carpeta arquitectura, carpeta estructura, carpeta hidráulico, carpeta eléctrico, carpeta lo que sea. En mi caso, pues me voy a ligar a algo muy básico, arquitectura, estructura y map. Dentro de esos, lo mismo, puedo tener entregables 1, planos de AutoCAD, no sé, archivos PDF, entrega 2, entrega 3, entrega 4. Yo puedo empezar a tener la organización de mi proyecto metida en esta estructura. Aquí, por ejemplo, el señor topógrafo se va a encargar de lo que ustedes ya han hecho en repetidas ocasiones, que es configurar las coordenadas compartidas. Entonces, ya saben, paso 1, destachar el clip, paso 2, mover el survey point a una coordenada conocida, paso 3 sería en este caso entrar a la configuración y por coordenadas decirle especificar las coordenadas de ese punto. Ahí ya puedo meter mis coordenadas reales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto está en metros, ni siquiera sé si configure las unidades.
La rotación del norte la voy a dejar quieta porque ya la configuré gráficamente. Efectivamente estaba trabajando en milímetros. Metros, 2 decimales. Sí, perfecto. Teóricamente, como estoy arrancando un proyecto desde cero, todo lo estoy haciendo con las plantillas que vienen por defecto. Si yo ya tengo mi plantilla de anteproyecto, que ya debería ser así, es decir, como estoy puliendo mi esquema básico, lo estoy convirtiendo en anteproyecto, yo lo que haría sería vincular esto dentro de mi plantilla y decirle bind, es decir, decirle que ya lo dejé dentro de mi plantilla, como si yo lo hubiera creado ahí, o todo lo contrario, abro mi plantilla y le doy configuración, transferir estándares de proyecto y traigo desde mi plantilla todos los componentes gráficos, todas las plantillas de vista, todos los materiales, todos los tipos de muro y todas las demás cosas que nosotros ya hemos hecho. Este archivo ya es el exterior, es el topográfico, entonces lo voy a guardar y ya no lo necesito más. Si yo tuviese mi plantilla arquitectónica, ya lo dije, vamos a empezar a, voy a decirle nuevo proyecto, plantilla arquitectura o la plantilla default metric, que es la que siempre he insistido que es la que se ha de utilizar para arrancar un proyecto arquitectónico. Esta plantilla seguramente tiene una buena información en cuanto a los muros. Es decir, muros, pónganle ustedes, muros lot 100, muro rojo, muro verde, muro azul, muro amarillo. Muros de colores en función del material. Muro concreto rojo, listo. Muro de ladrillo, listo. Muro en pañete pintura, listo. Muro en drywall, listo. Es decir, el objetivo en un lot de estos, en un lot bajo, en una etapa temprana de anteproyecto, es poder generar la mayor cantidad de información a nivel planimétrico posible. Entonces aquí sí se vale tener muchas familias muy bonitas descargadas de internet. Para este efecto yo voy a insertar, o bueno, configuraría primero las unidades. Me faltaron las áreas. Y las demás cosas que ustedes quieran configurar. Listo. Entonces ahora sí voy a vincular, voy a utilizar la opción de link, de vincular el archivo de Revit. Y el archivo que voy a traer es el archivo estructural. Digo, el archivo de exteriores, el archivo topográfico. Posicionamiento, ustedes ya saben, no importa, el que quieran. Pero resulta que como ese proyecto ya tiene las coordenadas configuradas, yo voy a decir que el centro de mi proyecto es este, más o menos el cruce de estas líneas. Lo voy a pinear, le voy a colocar este pin para garantizar que no se mueva. Y seguramente aquí empiezo con el proceso que ya en repetidas ocasiones ustedes habrán hecho o habrán visto. Voy a decirle configuración, coordenadas, adquirir coordenadas de este dibujo. Y pues eso lo que me garantizaría es que cuando yo utilizo mi spot de coordenadas, me doy cuenta que efectivamente estoy ubicado en una coordenada geográfica real y como arquitecto ya puedo yo, por ejemplo, prender las herramientas de
sol, para que el diseño que yo haga esté totalmente acorde a la localización de proyecto. Entonces aquí ustedes ven que efectivamente el norte está configurado, entonces yo ya había diseñado mi esquema básico con entradas de iluminación en este sentido. Bien, muy bien. Voy a apagar el sol y voy a hacer mi anteproyecto arquitectónico. Entonces el cliente, por ejemplo, me aprobó una serie de muros. Entonces voy a entrar a arquitectura, muro. Y voy a realizar acá el proceso de editar, duplicar. Estos se van a llamar muros, o bueno, concreto, guión, estructura, guión, resistencia. O, no sé, color. No, mentiras, estamos en una etapa de anteproyecto. Lo único que me basta es concreto, estructura y color. Gris a la vista. Y pues acá nosotros empezaríamos con la edición básica de estos objetos. Entonces, repito, independientemente de que sea plantilla de anteproyecto, aquí el material ya va a estar asignado porque pues ya saben ustedes que los materiales están compuestos de parámetros de identidad, que son estos que ustedes escriben, pero también tienen propiedades físicas y térmicas que hacen parte precisamente del estudio temprano de bioclimática, cuando yo puedo conectar un Autodesk Green Building y un Building Design con un Revit, pues seguramente toda esta información puede llegar a ser útil. Entonces yo voy a colocar concreto, bloques de mampostería de concreto. Entonces ahí ya me dice comportamiento isotrópico, conductividad térmica, densidad, emisividad, permeabilidad, etcétera. Pero al cliente lo único que le importa es esto, cómo se ve en el render y cómo es el color, cómo se ve en el plano. Entonces, de momento funciona. Voy a dejarlo así. Aceptar y voy a decir que mis muros tienen un espesor de 15 centímetros. Entonces, seguramente aquí empezará a aparecer mi catálogo de muros o en mi plantilla, pues yo voy a tener un catálogo preestablecido con todos estos muros. Va a ser un proyecto de un piso, entonces lo voy a diseñar con los planos de referencia que ya están ahí por defectos. Los voy a conectar de nivel 0 a nivel 1, es decir, de piso 1 a piso 2, porque no voy a cambiar estos nombres. Y le voy a decir, por ejemplo, que los voy a dibujar por la línea exterior. Entonces, eso me permitiría dibujar ya un esquema más basado en proyecto. Aquí, qué sé yo, digamos que tengo este cambio. Se cerró la herramienta de... Y acá lo mismo, voy a dibujar por la cara exterior. Y ahí ya tengo algunos puntos para mi proyecto. Ya definí el contorno, ya definí zonas de accesos, ya todo esto está pensado con la iluminación, entonces ya puedo decirle váyanse las sombras y continúo con mi proceso de diseño. Entonces, muros, seguramente aquí va a aparecer, no sé, un baño, un depósito y ya. Van a empezar a aparecer otros elementos como las puertas. Voy a dejar las puertas que vienen por defecto. Entonces puerta 1, puerta 2. Voy a utilizar un par de muros cortina.
Y listo, ya con eso está mi anteproyecto parcialmente modelado. Um, Voy a entrar a piso 1 para poder dibujar un techo. Entonces voy a decirle cubierta por footprint. Y mi cubierta va a tener un volado, un voladizo, un alero, llámenlo como quieran, de 1 metro para cada lado. Y eso me permitiría tener una cubierta con, en este caso, una sola pendiente. Me voy a ir a la fachada sur, porque de pronto considero que mi nivel 1 está muy alto, entonces voy a decir que este proyecto, bueno, pues igual está en agua chica, veámoslo de 320. Entonces ya ese sería más o menos el diseño casi definitivo, pues seguramente acá metería una puerta o la pondría en alguno de estos dos elementos. Entonces vamos a decir puerta, cargar familia. Y vamos a colocar nada de vidrio. Lo único que me restaría en este punto es conectarme al techo. Voy a seleccionar todos los muros. Entonces filtro, selecciono los muros y los conecto. Y ya con eso quedaría mi, mi proyecto arquitectónico. Uh, este plano, este plano yo ya lo puedo compartir con mi ingeniero para que empiece con sus respectivas ingenierías, que empiece con el diseño de ingeniería estructural, porque seguramente con base en esto yo voy a empezar a generar mis planos de curaduría. Entonces, acá seguramente me voy a ir y voy a generar el proyecto arquitectura raya 20 raya 05 raya 22 guión bajo no sé proyecto 1. Y en este caso recuerden que el objetivo de esto es radicar. Entonces seguramente tengo que generar toda la planimetría completa: plantas, cortes, fachadas, cuadros de áreas, etcétera. Entonces voy a hacerlo en ese rótulo que hay por ahí, en el rótulo por defecto de Autodesk. Entonces tengo una planta de sitio, que es esta. Seguramente aquí yo voy a meter la información de localización. Entonces voy a meter, qué sé yo, las cotas de antejardín, las medidas del predio. Y los spots de coordenadas.
Antes de colocar los spots de coordenadas, le voy a decir esta cosa que me gira el proyecto al norte real. ¿Por qué? Porque ya lo dije, es la planta de sitio, la planta de localización y acá sí necesito ver este tipo de cosas. Entonces ahora sí voy a entrar a spot de coordenadas y de ser necesario digo las coordenadas de mi proyecto son estas. Uh, Voy a utilizar una herramienta que se llama Scoop Box o caja de recorte. Y voy a utilizar también la herramienta de plantilla de vista. Entonces, pues si esta es la planta arquitectónica, o no, mentira, solo tengo una planta, no necesito plantillas de vista. Voy a prender el área de recorte, pues para eliminar toda la basura que no necesito incorporar a mi vista, a mi rótulo. Pues mi proyecto escala 1.50 me funciona con esta información. Y aquí seguramente ya empiezo yo a tener mi componente técnico. Entonces tengo un par de cotas, totales, parciales y de ejes. En los dos sentidos. Listo. Uh, en mi planta de sitio, mi planta de localización, pues lo mismo, voy a prender de pronto las sombras, o si no me gusta, no importa, pues voy a dejar aquí el área de recorte. No veo el área de recorte, no importa. Y esa información, pues seguramente si esto es una localización la voy a colocar a escala pertinente, no va a estar a escala 1.50 como la planta arquitectónica, sino va a estar a una escala mucho más pequeña. Entonces voy a esconder los iconos de alzado en esta vista, voy a esconder el Project Base Point y el Survey Point. Ah, ya sé. Como esto está a 100.000 metros más alejado. Ok, allá quedó mi proyecto. Como esto está a 100.000 metros más alejado, entonces eso es lo que me estaba causando el conflicto de que no alcanzo a ver eh, mi proyecto. Voy a decirle zoom. Ni idea dónde quedó. En fin. Mm, Planta 1, entonces aquí está el spot de coordenadas, por allá quedó. Planta de localización, por aquí está. Voy a activar el área de recorte, que es la que me está generando ese pequeño inconveniente, que quedó gigantesca. Entonces la voy a suprimir totalmente y la voy a redibujar, o no sé, en una parte un poco más pequeña. Y seguramente ya con esta información va siendo mucho más fácil de relocalizar el proyecto. Aquí sigo sin encontrarlo. La, bueno, no vamos a perder más tiempo en eso. Ajá, con razón. Ahí está. Suprimir. Esta va a ser el área de mi proyecto. Y finalizo.
¿Qué me faltaría? De pronto las áreas como componente técnico, entonces voy a crear un par de habitaciones. Ah, habitaciones con área. Entonces voy a colocar esto como sala principal, depósito, baño. Baño, depósito y salón. Listo, es un mini salón comunal. Y seguramente voy a duplicar esta vista. Edit, duplicar áreas. Voy a crear un paquetico acá. Estas son las plantas arquitectónicas, estos son los planos de áreas que contiene el áreas de la planta 01. Esto, como es un esquema, la información que contiene es diferente. Seguramente le voy a colocar a sombras. Pero lo que me interesa es habilitar la opción de Color Scheme, esquema de colores, para que le aplique a las habitaciones un esquema basado en el nombre. Entonces, esquema de áreas. Aceptar. Si quiero le puedo decir etiquétame todo. Bueno, aunque escala 1.50 no, esto es un esquema, lo voy a dejar a escala 1.100. Etiquéteme todo. Entonces aquí seguramente voy a etiquetar las habitaciones con área. Y en la pestaña de anotación encuentro el Color Field Legend, la leyenda de colores, que me permitiría tener mi cuadro de convenciones. Entonces, vamos bien. Saben que de pronto voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Ahí estoy borrando la etiqueta, no la habitación. Entonces ahí se mantiene el color. Y pues puro componente gráfico. Sobreescribir por categoría. Voy a colocar los muros con un sistema de representación diferente. Entonces el patrón de corte, sólido negro. Ya tengo mi plano de erradicación. Entonces voy a entrar aquí. Voy a colocar planta de localización. Planta de primer piso. Esquema de áreas. Y pues obviamente me falta información importantísima, que son cuadros de cantidades. En este caso, el único cuadro que realmente me importa es el de áreas. No me importan cantidades de muros, cantidades de ventanas. Entonces, para esos efectos voy a generar un nuevo plano de áreas. Entonces, arquitectura, áreas, plano de áreas. Voy a utilizar el esquema, cualquiera de estos dos. Voy a usar el Gross Building. Y para eso voy a usar la planta de cubiertas. ¿Desea automáticamente generar contornos? No, nunca. Y aquí voy a, ya que tengo una nueva pestaña que se llama plano de áreas, entonces voy a dibujar contornos. Los contornos van a ser muy simples. Va a ser predio. Este es el predio. Voy a tener una zona de, no sé, antejardín. Y
a trazar, bueno, técnicamente iría por acá. Y voy a trazar el área cubierta. Entonces el resto del boundary sería esto. Línea 1, 2, 3, 4. Como ya tengo las líneas de contorno, voy a trazar las áreas. Entonces, esta área es área cubierta, esto es aislamiento, esto es antejardín. Entonces, antejardín, aislamiento o sesiones o zona verde o lo que ustedes quieran. Y acá voy a decir que esto es el área cubierta. Este plano no lo voy a utilizar para nada. Lo único que voy a hacer es sacar cantidades. Voy a decirle view, vista, schedule, tabla de cantidades de esta herramienta. Se llama Area Gross Building, entonces la voy a buscar acá. Y esta tabla se va a llamar índices o índice de ocupación. Entonces lo primero que voy a hacer es incorporar el nombre, incorporar el área, y voy a formular el índice diciendo los porcentajes. La fórmula es un porcentaje del área total. Ahí está mi tabla de índices. Nombre, cubierta, área 83 metros, es el 75%. Perfecto. Entonces esta tabla ya está lista para meter el rótulo y ahora sí tengo mi plano para radicar. Seguramente este plano de radicación va a ir acompañado de un esquema estructural. No va a ir completo. Si quieren, pues esta misma tabla ustedes la podrían hacer con puestos de parqueo o con cualquier otra cosa. Pero pues de momento ahí está mi anteproyecto a nivel de arquitectura. Cierro. Y cierro. Voy a crear un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto ya es el proyecto estructural. Lo puedo hacer en la plantilla arquitectónica, en la estructural, no importa. Realmente lo va a hacer su respectivo diseñador, no importa cómo lo vaya a realizar. Y él seguramente va a insertar como link el proyecto arquitectónico. ¿A él le importa los exteriores? Seguramente no. Salvo que tenga un desnivel o salvo que tenga cualquier otra cosa, no me importa. No importa que, pues, insisto, si yo no tengo un terraceo, si yo no tengo que hacer una viga aquí, alguna cosa rara, pues simplemente no afecta a donde él ponga. O no afecta el contexto. Mentiras. En el caso de cargas, si tengo vecinos, es crítico. Entonces sí debería meterlo. En fin. De momento lo voy a dejar así. Lo único que voy a hacer es insertar, vincular el archivo de Revit. Voy a decir en configuración, coordenadas, adquirir coordenadas. Ya con eso yo puedo garantizar que mi proyecto ya está compartiendo sistema de coordenadas, que el survey point es el mismo. En este caso, a este personaje no le importa mucho la planta de sitio, la planta de localización, y seguramente va a utilizar las herramientas de Copy Monitor para traerse los niveles y para traerse los ejes. Que al señor arquitecto se le olvidó dibujar los ejes, pero bueno. En este caso, entonces, voy a utilizar la herramienta de Copy Monitor para tener solamente un juego de ejes. Entonces yo voy a mover el piso 2 mío acá. ¿Por qué? Porque ya tengo creado un piso 1 y un piso 2, entonces no vale la pena que yo me ponga a
crear uno nuevo y utilizar la herramienta de Copy Monitor. A mí me basta únicamente colaboración, copiar y monitorear el link. Y entonces acá yo voy a copiar manualmente, o bueno, podría copiarlo, realmente no lo voy a hacer, voy a monitorear, como ya lo dije. Voy a monitorear mi nivel con el que ya existe. Voy a monitorear mi nivel con el que ya existe. ¿Eso para qué? Para que cuando el arquitecto haga un cambio, le llegue de una vez la advertencia al señor estructural. En este caso entonces voy a proceder con, no sé, voy a crear un par de ejes, porque el arquitecto nunca los hizo, entonces vamos a crear eje 1, ejes 2 y 3 y de pronto por acá un eje 4. Que esto es un clásico ejemplo. Señor ingeniero viene, pone una columna en la mitad de la ventana, se agarra con el arquitecto y precisamente eso es lo que queremos ver en este ejercicio. Oh, entonces, él empieza a diseñar, él empieza a diseñar acá su proyecto. El arquitecto de pronto en ningún momento colocó placas, no colocó pisos, entonces digamos que funcionaría bastante bien en ese punto. Yo voy a utilizar estructura. Uh, Voy a colocar un par de columnas metálicas. Entonces voy a cargar las familias de columna metálica. Para lo que voy a hacer me funciona bastante bien Structural Columns. Aquí está. Metal. Esta carpeta AISC, porque voy a generar conexiones, es decir, voy a llegar a un lot 350 a nivel modelo. Entonces voy a cargar estas. ¿Qué sección? Vamos a dejar una pequeña, una de 30 por 12. Y pues lo único que voy a hacer es, como siempre, conectar mis columnas de piso 1 a piso 2 en las grillas, las posiciono y ahí va quedando mi archivo. Entonces ahí está la viga en toda, perdón, la columna en toda la mitad del vidrio. Voy a colocar un par de vigas, también unas metálicas en la parte superior, a eso iré un poco más adelante. De momento voy a cargar unas de concreto. Entonces voy a buscar concreto. No, dije vigas, no columnas. Y en concreto seguramente ya podré seleccionar lo que sea que yo necesite. Estas van a ser su pequeña contraparte como vigas de cimentación. Entonces, aquí no me funciona tanto la herramienta de trazarlo en las vigas, porque esto solo me funciona cuando yo cuando tengo columnas abajo. Entonces acá me está diciendo ninguno de los elementos creados. Ah, mentiras, como que sí les creo. No sé ni siquiera en qué piso estoy. Vamos a ver qué estoy haciendo. Sí, sí he creado mis vigas. Reconoció por los ejes. La reconoció por los ejes y reconoció por las columnas que tengo arriba. Entonces, como esto es un plano estructural, voy a trazar una viga por acá extra. Sigue diciéndome que no son visibles, no que no las está creando, entonces no hay ningún inconveniente. Y dentro del tema de plantillas de vista, ustedes ya saben modificar
esta información, porque yo voy a utilizar el rango de vista para decir que me permita ver ilimitadamente hacia abajo y el plano de corte sea también mucho más bajito. Entonces seguramente aquí voy a jugar con las herramientas de nivel de detalle fino. Voy a jugar con las herramientas de escala y ahí pues digamos que estoy viendo un poquito mejor cómo funciona mi proyecto. Y seguramente voy a empezar a crear también placas estructurales. Aquí crearía yo mi uh, contrapiso. Voy a coger esta, editar, duplicar, renombrar y va a ser una placa de 8 centímetros. Con concreto fundido en sitio. Entonces, aquí como ya tengo la información básica que requiero, por lo menos ya puedo empezar a trazar. Aquí lo estoy haciendo manualmente, pero recuerden que ustedes podrían utilizar también la herramienta de Pickline o cualquier cosa de estas. Y seguramente ya tengo placa, ya tengo muros. Voy a utilizar mis herramientas de visibilidad gráficos para empezar a ocultar cosas de la arquitectura que no voy a necesitar. Entonces voy a Revit Links. Voy a cambiar la visualización del vínculo. Y acá le voy a decir que no me muestre, por ejemplo, las puertas. Y que no me muestre nada que se llame Cortain. No quiero ver paneles, ni sistemas, ni montantes. Y digamos que ya esa información es la que yo necesitaría seguramente ver en un plano estructural. Entonces, vamos bien. Voy a configurar un poco la transparencia de esta cosa. Sobreescribir por categoría. Aplicar y voy a colocar unos dados, unas zapaticas. Entonces, estructuras aisladas. No hay cimentaciones, desea cargar una, le voy a decir que sí. Y voy a buscar Structural Foundations. Y ya con esto terminaría por ahora. Una rectangular. Sí, esta está bien. Y la voy a colocar en las intersecciones de los ejes. Tengo mis zapatas. Finalizo. Este plano igual ya puedo decirle anotación, etiquéteme todo y empiezo a etiquetar las vigas y empiezo a etiquetar las zapatas. Structural Framing Tag, etiqueta estándar. Y lo mismo, esto se fue para curaduría. Mientras, seguramente yo tengo que pulir alguna otra cosa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a crear esta pequeña sección. Qué curioso. La zapata es mucho más bajita que las vigas. Tiene 45. Vamos a ponerla de 90. Y
las vigas las vamos a reducir en todo el proyecto. Clic derecho, select all instance en el proyecto entero y las cambio por unas más pequeñas. Entonces ahí va mi objeto, mi elemento. Esto se ve raro, es por el material. Una vez todo sea del mismo material, pues seguramente ya podré configurarlo. Voy a entrar a diseño estructural. Entonces aquí donde está todo el panel de reforzamientos, de reinforcements, yo le voy a decir configuración de los recubrimientos. Perdón, ahí no es. No, sí, cover de los recubrimientos. Y le voy a decir, por ejemplo, que el recubrimiento superior que yo utilizo en la zapata, pongámosle que esté por abajo de la placa de contrapiso, entonces que sea de 10. Y todos los otros recubrimientos que sean de 25. Eso significaría que yo podría coger todas las zapatas, select all instance en un proyecto entero, y bajo los apartados estructurales decirle que en la cara superior utilice el recubrimiento que yo acabo de crear y en todas las caras que no sean las superiores, es decir, en la cara inferior y en las laterales, utilice el recubrimiento por defecto. ¿Eso para qué? Vamos a decirle window tile para rematar ya. Eso me serviría para empezar a diseñar estos elementos. Entonces voy a coger los rebars, los refuerzos. Aquí me dice que las formas van a incluir los ganchos. Perfecto. No hay ninguna familia cargada. ¿Desea cargarla? Sí. Yo voy aquí a cargar todas las familias de refuerzos de Structural Rebar Shapes. Y ya con eso puedo empezar a colocar mis mallas o mis refuerzos, mis objetos acá. Probablemente esto, como es una herramienta externa, se demore un poquitico cargando. Además también tienen que tener en cuenta que cargué como 30 familias al mismo tiempo. Igual son familias de línea, no es que pese mucho, sin embargo, pues sí puede llegar a tomar algún tiempo la carga de la herramienta. Ya lo hizo, entonces voy a entrar aquí a mi buscador, a mi navegador de formas de refuerzo, que me abriría esta cosa. Y yo, por ejemplo, voy a arrancar con perfiles Rebars en C. Los voy a colocar paralelos al plano de trabajo. Y a todas las zapatas, ahí estoy viendo solo una. A todas las zapatas le voy a decir que me sobrescriba por categoría para asignar una transparencia de objeto. Entonces, transparencia. Y le voy a poner un achurado de superficie para que no se vea el concreto, sino para que se vea un tono gris. Entonces, ahí estoy viendo mi única primer varillita. Esta varilla seguramente yo la podré seleccionar y en la edición de tipo, editar, duplicar, renombrar y crear una nueva que sea, qué sé yo, diámetro 3/4 de pulgada. Enter. Y yo puedo jugar con dos cosas. Aplicar un layout, decirle quiero espaciado máximo entre estos dos objetos de 10 centímetros. Y con los visibility states, con los estados de visibilidad, para decirle que me la muestre como sólido. Entonces ya con eso creé las barras en un sentido. Voy a generar las barras en el otro sentido.
no se ven por el nivel de detalle. Ahora sí. Voy a crear las barras, los rebars en el otro sentido. Entonces voy a colocar estas mismas. En este caso ya coloqué paralelas al plano de trabajo. El plano de trabajo es mi corte. Voy a colocarlas perpendicular y seguramente ahí me está reconociendo los contornos. Entonces antes de colocar una, yo de una vez voy a aplicar el mismo layout, espaciado máximo de 10 centímetros, y ya con eso tendría este otro elemento. Voy a tocarla otra vez para en los visibility states decirle también, se me olvidó decirlo antes, que se vea como sólido. Pero por ejemplo, si yo voy a colocar un rebar, no sé, una barra conectando horizontalmente todos estos elementos, voy a utilizar la MT2 que sería esta, para colocarlas cada 15. Antes de colocarla voy a entrar aquí a Visibility States, a la edición, para que de una vez queden activas las vistas como sólido. Entonces procedo a aplicar. Creo que quedaron muchas. No lo cogió como predefinido. Bueno, no importa. Siempre vamos a poder hacer la modificación. Voy a irme a la planta. En la planta voy a decirle que voy a colocar refuerzos por área. Entonces la mallita, simplemente le digo Sketch, editar Sketch. Oh, tenía seleccionada la zapata. Perdón. Voy a tocar la placa. Ahora sí, rebar por área, refuerzos por área. No hay símbolos de refuerzo, desea cargar uno, por ahora no. No hay etiquetas, no importa. Y simplemente voy a dibujar todo mi sketch de la placa. Eso pues ustedes ya sabrán que lo pueden hacer muy rápido con el tabulador. Y seguramente pues ahí vamos nosotros generando nuestros refuerzos. Voy a colocarle transparencia a la placa. Está un poquito difícil de seleccionar, pero bueno. En fin, déjese coger. Sobreescribir por categoría. Transparencia. Y efectivamente ya tenemos más o menos la estructura de nuestro elemento modelada. Ahí vamos. Para la parte metálica tengo otras herramientas que me permitirían, por ejemplo, utilizar conexiones. Entonces tengo Steel Connections. Voy a entrar al menú contextual de las conexiones metálicas para poder decirle que quiero cargarlas. Cuando les estoy cargando, mientras esta cosa abre, pues nosotros debemos tener en cuenta que
Él me las organiza como conexiones, conexiones de cortante, conexiones de momento, conexiones de pisos, conexiones de perlines. Entonces aquí están, por ejemplo, conexiones viga, conexión columna, misceláneas es de todo un poco, pletinas en vigas, perlines, cold roll. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, aquí está todo el catálogo, están columnas, están perlines, seguramente van a encontrar unas conectores para los arrastramientos diagonales, seguramente mucho más abajo van a encontrar los conectores tubulares para una placa, para una platina base, conectores de perlines. Oh, no encuentro lo que necesito. Rigidizadores. Ese creo que está aquí al comienzo. Sí, placa base. Entonces voy a cargar este pequeño catálogo de placas base, a ver cuál me sirve. Añadir, aceptar. Pueden cargarlas todas al mismo tiempo sin ningún problema. Esto no les va a afectar el rendimiento del computador. Realmente aquí lo que están haciendo es precargando ya un montón de cosas. Si se dan cuenta, las cargó muy rápido. Y yo lo único que voy a hacer es decirle que me genere una conexión metálica a esta entidad que se llama platina base. ¿Esta es la que quiero? No. No, sí, esta, sin rigidizador. Entonces selecciono mi entidad, enter. Aquí empieza a dar vueltas una cosita que es mi conexión en segundo plano. Ahí sí se demora un poquito, pero una vez termine de pensar, aquí ustedes ya se dan cuenta que me pareció modificar objetos estructurales, ya la creó. Entonces él me permite empezar a cambiar los parámetros de estos objetos. En este caso, esta pequeña platina seguramente me va a decir que tiene, por defecto, están ubicadas cada 3 centímetros. Perdón, tiene un espesor de 3 centímetros. Entonces yo tendría que ajustar a... no, 25 milímetros. Entonces yo podría subirlo o bajarlo. Yo puedo empezar a modificar las dimensiones, yo puedo diseñar las formas de las esquinas. Por ejemplo, yo le puedo decir que una de mis esquinas tiene un corte. Vámonos a la esquina 3. Tengo un corte. Todos los cambios que ustedes hacen acá los ven en tiempo real, no se necesita aplicar o nada por el estilo. Yo puedo hacer un fillet, un corte recto en diagonal. Yo puedo hacer una curva. O lo que más me interesa ahorita, para finalizar, es precisamente que los tornillos están embebidos en la columna. Entonces yo puedo decirle la posición de los anclajes no es cada 25, sino cada 20 centímetros. Eso estaría mucho más acorde al diseño que nosotros acabamos de meter para esta columna. Y ahí vamos.